Mira, Iñaki Urrutia te diría que es un tío de 59 años que es actor, que es profesor de interpretación, que es rapsoda, que le apasiona lo que hace y que luego tiene algunos hobbies como por ejemplo la historia, y que me encanta por encima de casi todas las cosas hablar, debatir, discutir, estar con mis amigos tomando unos vinos, hablar de lo que sea, y me gusta mucho la confrontación de ideas. Siempre me he arrepentido un montón de lo malísimo estudiante que fui, y después me he puesto las pilas mucho en plan de dedicarme a estudiar después de manera autodidacta de todo. Cada día además me interesan más cosas, en vez de recular y decir, bueno, a ver, Iñaki, céntrate. No, me pasa al revés, que cuantas más cosas aprendo, cuantas más cosas me entero, voy estableciendo más lazos, más flecos, más tal, y voy descubriendo nuevas cosas que no sabía. Séptimo y octavo de GB tenía una asignatura que se llamaba dramatización. Y allí tuve el primer contacto con el mundillo. Tampoco es que allí yo me enganchara ni nada de eso, pero bueno, ya me despertó cierta curiosidad. Yo desde los 6 años ya era un chaval que salía a cantar a la pizarra, que bueno, o sea, siempre he tenido este rollo de salir delante de los demás a hacer lo que fuera. Y cuando dejé el colegio y entré en el instituto, aquí yo tuve la experiencia reveladora que descubrí, yo creo que le ha pasado a mucha gente este mismo fenómeno, pero bueno, descubrí Jesucristo Superstar, y descubrí la obra, y había estado escuchando ya la versión en español de Camilo VI y tal, no sé cuántos, y de repente un día hablando con un compañero del instituto sobre esto, me dice, joder, yo también, a mí me flipa mogollón, pues a mí me gustaría hacerlo y tal. Digo, ¿sí? Joder, pues a mí también, esto sería guay. Y me dice, pues a mí me gustaría mogollón hacer de Judas. Digo, vale, pues yo Jesús. Y tal cual nos pusimos a organizarlo, íbamos por el instituto buscando a la gente, y tuvimos una suerte, o no, bueno, suerte creo yo, increíble, que de pronto ese año hubo una de aquellas acojonantes huelgas que había en aquella época de la limpieza, y se cerró el instituto, pues no sé si durante un mes o 2, no sé cuánto tiempo estuvimos sin clase, pero la dirección del centro nos dejó ir a nosotros a ensayar la obra de teatro, y allí íbamos todos los días al instituto a ensayar. Y en el momento, te digo que representando la primera función, que hicimos 2, en el escenario, yo hay un momento que lo tengo grabadísimo en mi interior, en mi mente, en el que tomé la decisión de yo de aquí ya no me bajo. Esto como vamos, todas las artes, no solamente el teatro ni las artes escénicas, sino todas, claro, porque entran en el campo del conocimiento y de la utilización del ser humano, de la mente para la creación, que es donde verdaderamente uno entra en conflicto con el mundo, y entonces se da cuenta y toma conciencia de muchas cosas. Yo de todas formas no estoy muy seguro de si estamos mejor o peor en el sentido concreto de la educación, porque yo, por ejemplo, tengo sobrinos que han estado haciendo bachillerato artístico, y me parece que es una cosa alucinante que, por ejemplo, en nuestra época no había, y me parece increíble, interesantísimo. Yo creo que va más por otro sitio, y que es más el conjunto de la sociedad. O sea, yo suelo hablar mucho de esto con mis amigos, porque yo siempre digo que se está produciendo una trivialización de las artes, y que se están convirtiendo las cosas en unas visiones muy superficiales, y que la comercialidad se lo está comiendo todo. No todo, evidentemente, porque siempre quedan reductos, personas, individuos, no sé qué, que siguen ahí al pie del cañón y surgen nuevos y tal. Sí, claro, pero en general lo que ha conseguido el poder, en fin, es precisamente eso, que nos autocensuremos, no solamente cada uno a sí mismo, sino entre nosotros. Al final lo que tiene que evitar es en caer
en este precipicio del miedo continuo a todo en el que quieren que estemos. Cuando digo quieren, yo la verdad es que siempre hablo en este plural metafórico que realmente nunca sé quiénes son, pero lo podemos intuir, ¿no? Uno lo intuye sin saber o sin poder señalar directamente. Pero la verdad es que creo que estamos un poco perdidos y que es la gran baza que ha jugado siempre ese poder, el de tenernos acojonados. Yo creo que en cierta medida lo van consiguiendo y luego, pues cuando uno tiene miedo, pues uno se vuelve muy perro y entonces se ataca a sí mismo, ataca a los demás, no quiere que nadie se salga del tiesto, no quieres que las cosas que las personas hagan cosas que a ti te gustaría hacer pero no te atreves. Y entonces surge todo este mundo de las envidias, de la falta de empatía, de la falta de solidaridad, de la falta de entendernos entre nosotros, de ayudarnos, de la falta de amor, de la falta de cariño. O sea, sí, claro. Hago las más amplias y necesitamos también, este es para mí otro de los factores, otra de las situaciones en las que tenemos que perder el miedo, porque también parece que ya no se puede pensar, ¿sabes? Que no podemos tener ideas propias, que si no tenemos las ideas que nos han inculcado, tenemos que ocultarlas. Y claro, yo creo todo lo contrario, o sea que, como te decía antes, a mí no hay nada que me parezca más interesante que hablar con alguien que no piensa como yo, y yo soy una persona muy pasional y enseguida me enciendo, y bueno, pero me encanta escuchar los pensamientos de otra persona diferente, ver por qué ha llegado hasta esas conclusiones, qué pasaría si realmente esa persona tuviera razón y yo no. En fin, me parece que el debate siempre es enriquecedor, siempre. Entonces yo prefiero eso a esta tendencia terrorífica que hay hoy día del pensamiento único. Sí, yo creo que la tendencia generalizada es una tendencia hacia el individualismo y bueno, yo creo que lo notamos todos, yo desde luego lo he notado muchísimo y éramos mucho más solidarios entonces. También creo que en determinadas cosas la vida, el mundo, la sociedad se han enriquecido muchísimo y hay temas, por ejemplo, en los que creo que se ha progresado mucho, que también creo que ahora hay más opciones de las que se tenían antes. A mí este es otro tema que me apasiona porque siempre estoy yo con el pastor que digo, esto es una cosa de siempre, que tengo yo en la cabeza, ¿no? Y mucha gente, me imagino. O sea, un pastor con sus cabras en el monte, viviendo, puede alcanzar el mismo grado de felicidad que una persona que vive, por ejemplo, como nosotros aquí, y que tiene a su alcance tal mogollón de cosas y de ofertas de todo tipo, desde a nivel, yo qué sé, cultural, de ocio, en fin, de todo. Este debate sobre tener muchas cosas disponibles a las que puedes optar, ¿realmente hace que luego nosotros como seres humanos seamos mejores? ¿O no mejores o peores, sino hace que seamos más felices? ¿Somos nosotros más felices que una tía de la Amazonia de una tribu? Yo tengo muy serias dudas sobre esto y sin embargo mi mente me dice que debería ser, pero la realidad es que no es, por lo menos en la inmensa mayoría de la gente que yo conozco. Yo hablo con la gente y no percibo precisamente felicidad. Es lo que más, sobre todo a nivel de la educación. Yo creo que en los primeros años de la vida se nos crea ya internamente una personalidad que luego es muy difícil modificar y cambiar. O sea, uno ya
construye, podríamos decir, su columna vertebral a nivel de personalidad en los primeros años de vida, y eso ya no hay quien lo mueva. Luego podremos mudar de piel, podremos trabajarnos la musculatura o no, pero la columna vertebral yo creo que se queda ya para los restos. Y entonces, dependiendo de las condiciones en las que pases la infancia, básicamente, a nivel de las relaciones que tengas en tu entorno familiar, de las que tengas en la Icastola, en el colegio, en la escuela, tal, a nivel de, yo qué sé, ese tipo de relaciones y ese tipo de conocimientos que vas a absorber en esos años te van a marcar para siempre. Luego habrá otras cosas que también afectarán y te podrán hacer virar en determinados momentos en la vida, un poco más hacia aquí, un poco más hacia allá, incluso a tomar decisiones drásticas como cambiar de profesión, cambiar de lugar donde vives, pero yo creo que lo que es internamente, eso ya permanece para siempre. Yo creo que esta es otra de las materias que entran a formar parte de ese agujero negro de temas que la gente no quiere tocar porque siempre han estado muy mal enfocadas, y además, como uno tiende a asociarlas al periodo de estudiante, uno dice, la historia, cállate, qué ladrillo, esto no, ya. Y yo creo que hay que ser conscientes, bueno, que deberíamos ser conscientes todos de que realmente todo lo que vivimos ahora es fruto de lo que nos ha ido pasando a nosotros como personas y a nuestros antepasados como pueblo, y a los más antepasados como humanidad. Entonces, yo estoy ahora, por ejemplo, interesadísimo con un tema que tiene que ver en parte con esto. Yo voy pasando como por diferentes temas de lo que me interesa de la historia, que es casi todo, y ahora estoy, por ejemplo, muy enganchado con el tema de la creación del calendario. Resulta que vivimos en un estado laico, pero el 90% de nuestras festividades son católicas, y a nadie se le ocurre plantearse que, oye, ¿y por qué no lo cambiamos? Porque esto en algún momento se instituyó. Pues de la misma manera podemos tomar la decisión de que ya no queremos seguir haciendo esto, vamos a cambiarlo, y a partir de ahora vamos a tener solo festividades laicas. Es una cosa que yo se la he planteado a mucha gente y me alucina la falta de interés de personas que son abiertamente laicas, ateos, gente incluso anticatólica. Y digo, pero bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Porque para mí es de una gran ingenuidad pensar que esto no tiene ninguna influencia en el poder que la Iglesia tiene hoy en día. Y es una de las cosas que más poder le da a la Iglesia, el tener controladas estas festividades. Una cosa que no sabía, me he enterado hace poco, por ejemplo, es que en el último concordato que hizo la Iglesia con el gobierno de España, que se decidieron, entre otras cosas, estas porquerías de las inmatriculaciones y demás robos a mano armada, pues una de las cosas que había en ese concordato era que no se iba a tocar el hecho de que los domingos fueran festivos. Dije yo, ¿cómo? Me sentí incluso esperanzado cuando lo oí. Dije, si la Iglesia se preocupa de que esto hay que firmarlo, es porque ven la posibilidad de que esto caiga. Me pareció interesante. Y luego, pues toda esta parafernalia de todos los santos, que San no sé cuál, el patrono de no sé dónde. Digo, pero bueno, ¿y vamos a seguir así, per secula seculorum, como dirían ellos, en una sociedad laica? Es alucinante. Y que nadie se lo plantee realmente. Me ha encantado que digas Deustuarra, porque siempre me he sentido Deustuarra y no bilbaíno. Entonces, de hecho, yo defiendo que Deustu debería ser una república independiente, o sea, la antigua antiiglesia que era, no por una razón muy básica, que es que a mí me parece que la mayor muestra de la democracia hoy en día existe a nivel municipal, y creo que los municipios
cuanto más pequeños son más democráticos, porque es mucho más fácil manejar la democracia a esos niveles. Entonces yo prefiero pertenecer a un municipio de 20.000 habitantes que a uno de 300.000. Y como ya de hecho era un municipio antes, pues digo, pues ¿por qué no podemos volver a serlo? También Erandio fue anexionado a la vez que Deusto y luego se volvió a desanexionar, que es un proceso que podría pasar perfectamente. Y yo creo que es mucho más interesante esa tendencia a lo micro que la tendencia que se lleva normalmente, que es a lo macro. Me parece mucho más interesante ir a las pequeñas congregaciones humanas y que nos arreglemos entre nosotros, aunque luego, por supuesto, nos tengamos que unir para lo que sea. Y a mí Bilbao, en general, me parece que es una ciudad que se ha convertido en una postal muy bonita, con muchos problemas para sus habitantes, empezando por el absolutamente sobredimensionado precio de todo, que no entiendo por qué incluso hay gente que en un malentendido bilbaínismo incluso se vanagloria de ello, como diciendo, claro, es que nuestra ciudad es la más cara, pues normal, pero bueno, pero si lo que deberíamos hacer es que las cosas fueran fáciles, por lo menos para los que vivimos aquí, y que tuvieras un acceso más fácil a una vivienda y no tuvieras que empeñarte de por vida. Y luego, bueno, a nivel cultural ya ni te hablo, porque me parece que esto es un desierto culturalmente. A pesar de iniciativas muy loables de parte de cierta iniciativa privada, creo que a nivel institucional es lamentable el tratamiento que se le da a la cultura, es algo que nunca le ha interesado aquí al poder, se nota muchísimo, y desde el teatro, pero porque yo es lo que más conozco, pero incluso la danza, la música, el cine, es que todo es horrible. Es horrible, a nivel de subvenciones, a nivel de apoyo institucional, a nivel de educacional, o sea, ha sido siempre como una piedra que tienes ahí en el zapato y que no consigues quitártela nunca. Y hemos estado siempre ahí luchando porque esto cambiara y mejorara, y se van dando pasitos pequeñísimos, es muy desesperante. Pero bueno, es por lo que te digo, que siempre me ha parecido, y enlazo con la primera pregunta que me hacías, creo, que el tema de que realmente la cultura es lo que nos convierte en seres humanos pensadores críticos, y entonces esto, por supuesto, a quien manda no le interesa. Pues mira, me pareció muy bonito el tema de la vertebración de la ría como sociedad. ¿Sabes? Yo luego tengo una movida un poco personal, que es que mi familia, bueno, por parte de mi aita, mi aitite más que mi aita, pues eran empresarios y se dedicaban a exportaban hierro a Inglaterra y importaban carbón. Y tenían una serie de gabarras que se llamaban la Urrutia 1, la Urrutia 2, entonces, siempre es una parte de la historia de mi familia que yo no la he conocido más que de oídas, y siempre me ha parecido como muy atractiva y muy curiosa, y digo, joder, es verdad, es que la ría realmente en esta ciudad concretamente, igual en otros sitios no ha pasado tanto, pero en esta ciudad, claro, ha marcado el ritmo de una manera brutal, porque como prácticamente toda la industria que ha habido aquí ha estado unida a la ría, en cuanto a nivel de la industria, incluso también a nivel del transporte, o sea, es que es fundamental. Y me pareció un proyecto precioso, y cuando me contaste que llevabas tanto tiempo y que habías entrevistado ya un montón de gente y tal, dije, joder, es que ya te digo que me encanta la gente que tiene pedradas, y me encantan normalmente esas pedradas. Y digo, pues claro que sí, hombre, por supuesto, tú me llamas y yo vengo, tío. No sé, me parece un temazo, que todo lo que la ría representa para Bilbao, yo casi diría para Vizcaya, es una pasada, desde todos los puntos de vista,